Bienvenidos al 12º y último programa de Habla de Frente en la segunda temporada. Durante las semifinales, nuestro jurado eligió al mejor orador de cada equipo y aquí los tenemos debatiendo la reforma electoral. Aprendamos un poquito más de este tema. En México hemos pasado por una serie de reformas electorales que dieron pie a la creación de instituciones electorales autónomas y a la alternancia en el poder. Después de la elección del 2006, se han presentado una serie de reformas con la finalidad de abaratar, transparentar y mejorar la calidad de las campañas políticas. Ante la evidencia de que los propósitos no se lograron, ahora se presenta una nueva reforma electoral. ¿Van a servir estos cambios legislativos para mejorar nuestro sistema democrático? Vamos a presentar al equipo al que le tocó la postura a favor. Ellos son Eduardo, del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, Rodrigo, de la UAM Iztapalapa y Raúl, del ITAM. Conozcamos un poquito más de ellos. Tengo 20 años, soy estudiante de Derecho. Creo que a través del conocimiento y buena aplicación de las leyes podemos lograr una mejor realidad para todos. Siempre he tenido aspiraciones políticas, por lo que creo que el derecho y el conocimiento me pueden dar las bases para desarrollarme en esa área. Tengo 22 años, soy estudiante de Ciencia Política y me gusta escribir. Yo decidí estudiar Ciencia Política porque es una actividad fascinante. Mantengo una columna mensual en algunos medios impresos y digitales donde abordo temas nacionales con un sentido crítico. Tengo 21 años, decidí estudiar el plan conjunto de la licenciatura en Economía y en Ciencia Política porque quiero desarrollar la capacidad técnica y el entendimiento político y social para algún día contribuir a la construcción de un México más libre, más justo y más próspero. Vamos a presentar a los miembros que les tocó defender la postura en contra. Son Gaby de la Ibero, que viene a sustituir al integrante que fue electo por el jurado, José Luis de la UNAM y Carmen del Instituto Politécnico Nacional. Conozcamos un poquito de ellos también. Tengo 22 años, estudio Derecho en la Universidad Iberoamericana. Escogí estudiar Derecho porque soy apasionada de los derechos humanos, rama que se vincula directamente con la literatura y la filosofía, de las cuales también soy apasionada. Tengo 21 años, soy estudiante de la carrera de Ciencias Políticas. Me parece que es una oportunidad para entender los grandes problemas que tiene nuestro país y encontrar soluciones que nos permitan actuar juntos y buscar un beneficio para la sociedad. Me gusta mucho el cine mexicano, me gusta mucho conocer toda la ciudad, todos los rincones históricos que tiene. Estudio Contaduría Pública. Me encanta cómo se mueve la economía dentro del país y quiero saber por qué se maneja de esa manera. Vamos a recordar cómo funciona la mecánica de este torneo. En esta primera ronda, inicia el equipo a favor y tendrá 1 minuto y medio para exponer y argumentar la postura del equipo sobre el tema. Al término de sus argumentos, un representante del equipo contrario podrá interrogarlo en un tiempo mínimo de 1 minuto y máximo de 2. Esta dinámica se repetirá cuando sea el turno del equipo contrario. Vamos a presentar a nuestro jurado. Lo conforman Diana Islas, que califica la expresión no verbal, la doctora María Eugenia Vázquez Laszlo, que califica la argumentación y sintaxis, y como juez invitado nos acompaña Rodrigo Morales, que calificará el contenido, su veracidad y su calidad. A favor de la reforma electoral está el equipo de Eduardo, Rodrigo y Raúl, y en contra está el equipo de Gaby, José Luis y Carmen. Por favor, pasa al frente, Eduardo, Carmen. Te recuerdo que tienes 1 minuto y medio para plantear tus argumentos. Claro que sí. Habla de frente. La vida democrática de México es una obra en construcción. Una obra que se construye todos los días gracias al apoyo de los ciudadanos y de las ciudadanas. Una obra con grandes avances, pero también con excelentes áreas de oportunidad. Y esas áreas de oportunidad son sanadas gracias a las reformas electorales, que son los procedimientos que tiene la población y las autoridades para subsanar todas aquellas vacíos o todas aquellas lagunas que hagan falta en la legislación y en los procedimientos para hacer de las elecciones un proceso que todos queremos. El día de hoy, nuestro equipo se va a basar en la postura a favor de las reformas electorales. Dentro de sus argumentos se encuentran la autonomía de la FEPADE, de la Fiscalización Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. También pensamos en la segunda vuelta electoral. Tenemos muy claro la creación del Instituto Nacional Electoral para poder, de algún modo, analizar y centrar todos los procedimientos. También pensamos muy a fondo la posibilidad de reelección legislativa y, sobre todo, tenemos una postura muy clara acerca de la creación del instituto. Es tiempo. Un poquito antes, ve a consultar con tu equipo. Eduardo comenzó con un discurso claro,
pero extremadamente conciso. Estableció el tema y dijo que a lo largo del debate se iban a desarrollar 3 puntos, pero apenas los mencionó. Te recuerdo que tienes 2 minutos para plantear tu cuestionamiento, el cual tú vas a responder. Ok. Habla de frente. Correcto. Acaban de plantear varias estrategias o lo que se pretende formar con esta reforma electoral. ¿Me podrías decir específicamente en qué beneficiaría a los ciudadanos todas estas reformas que se están planteando? Claro que sí, las reformas que se están planteando van en pro de los ciudadanos, en pro de la democracia, en pro de hacer una democracia más plural, una democracia donde haya más información. Por ejemplo, con la creación del Instituto Nacional Electoral, pensamos homologar procedimientos. Ya tenemos un IFE muy fuerte, un IFE que tiene mucha autoridad electoral frente a la gente. Entonces lo que queremos es fortalecer el IFE para que los institutos locales y el Instituto Federal se homologuen y poder mejorar procedimientos, también disminuir costos. Eso es por parte de la creación del Instituto Nacional Electoral. Por la parte de reelección legislativa, pensamos que al momento que podemos darle a los candidatos la oportunidad de reelegirse para algún puesto legislativo, estamos dando la oportunidad a la gente de que den un voto de premio, de castigo, para que si el diputado o el senador en su caso hicieron bien su trabajo durante su jornada legislativa, pues puedan tener la oportunidad de volverlo a hacer. Esto para darle más continuidad a las agendas legislativas y también para darle mayor confianza al diputado, no tanto al partido. Con la parte de la segunda vuelta electoral, pues eso creo que es obvio. Tenemos un excelente ejemplo que es el de 2006, para poder legitimar las elecciones de algún modo, en donde tengamos una mayoría representativa que le dé a la gente la oportunidad y sobre todo pues la conciencia de que las elecciones se hicieron de acuerdo a los términos que marca la autoridad y de acuerdo a la voluntad que quiere el pueblo. También, por otra parte, con la reglamentación de las candidaturas independientes y de las consultas ciudadanas, es abrir el campo de la política a toda la gente. No quedarnos solamente en la clase política, que es la que propone y la que hace, sino también abrirlo a la gente para saber necesidades y para saber cómo es que tenemos que hacer las cosas. Listo, muy bien. Carmen llega cuestionando con una respiración muy agitada y esta respiración no le permite tener buena fluidez y por lo tanto no logra intimidar o opacar a su oponente. Es tu turno, Gaby, por favor. Pasa. Raúl, pasa al frente. Te recuerdo que tienes 1 minuto y medio para plantear tus argumentos. Cuando te indique, das inicio. Habla de frente. México debe olvidar el pasado, debe mirar al futuro y tiene que avanzar con las reformas estructurales que necesita el país. Son ideas que venimos escuchando desde hace muchísimo tiempo, desde que se quieren instalar las reformas estructurales y desde que venimos diciendo con los partidos políticos que ahora sí va en serio, que ahora sí vamos a legislar los temas que son necesarios, los que le surge al país y no los que se pueden. ¿Realmente la reforma, el cambio, es bueno en sí mismo por ser cambio? No, esto es una falacia. El día de hoy tenemos instituciones que si tienen algunas lagunas, que si la ley no prevé algunos casos en concreto, sí prevé los medios y los mecanismos para que sean subsanados. Ejemplo claro de ello es la jurisprudencia. Y en esta materia, en electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido un sinfín de jurisprudencias que dan hoy día fuerza a nuestro sistema electoral. Los principios generales del derecho también son mecanismos que alientan a la consolidación del Estado de Derecho democrático y garantista. Por tanto, si en la sede legislativa se pretende hacer pensar a la ciudadanía que el cambio es bueno por sí mismo, no. Tienes 1 minuto. Gabriela dio un muy buen discurso de entrada, estableció puntos en contra claros. El cambio no necesariamente nos lleva a una mejora, lo sostuvo muy bien. Te recuerdo, tienes 1 minuto para plantear tu interrogatorio, el cual tú vas a contestar. Cuando te indique, das inicio. Habla de frente. La construcción de un sistema político y el fortalecimiento de una democracia no solamente amerita un diseño institucional, sino un mejoramiento y perfeccionamiento de las instituciones existentes, respondiendo a los precedentes que se sientan
y a las necesidades que van surgiendo a lo largo de la vida democrática del país. Quisiera preguntarte, compañera, ¿por qué consideras que únicamente la jurisprudencia es el mecanismo adecuado para atender esas necesidades y no, en cambio, proponer alternativas como ya mencionamos estos 5 puntos: la autonomía de la FEPADE, los reglamentos de reelección legislativa? La consolidación del Estado democrático. Así es. ¿Cómo podemos hablar de una consolidación si cambiamos las reglas del juego cada que una fuerza política no es un llega cambio, a la compañera, presidencia es una adaptación. o llega a la sede legislativa? Es una adaptación y la definición de las reglas por eso puntuales es muy existe la importante. jurisprudencia y existen los principios generales del derecho, no solamente la ley. El verdadero derecho es aquel que se nutre de la doctrina, de la costumbre, de los principios y de la jurisprudencia. Entiendo los no principios solamente de la derechos, legislación. compañera, pero... Tiempo. Raúl es una persona sumamente fuerte, me gustó mucho cómo la cuestionó, pero la realidad es que Gabriela no se deja intimidar. Los dos intentan intimidarse el uno al otro, pero era como una pelea de gallos y me parece que ninguno salió perdiendo. Vamos a ver qué opina nuestro juez invitado, Rodrigo Morales, con respecto al contenido que se está manejando en este debate. Gabriela me gustó mucho, no solo por cómo argumentaba, sino también cómo interrumpía. O sea, creo que hacía buena... no dejaba que los otros agarraran seguridad en algún tema, en fin. Habría que ver más de fondo las especificaciones de cómo se aplicaría y a qué llevaría. De primera vista yo diría que sí. Yo estaría a favor en que se cambiara un poco la forma en la reforma electoral, pero no podría dar una opinión hasta que la leyera yo 100%. Ya estamos en la segunda ronda de este debate. Reforma electoral. En esta segunda ronda, el participante del equipo a favor tiene 1 minuto y medio para hacer su exposición. Mientras tanto, los miembros del equipo contrario pueden tomar notas y planear sus preguntas. Cuando el participante haya terminado de exponer, un representante del equipo contrario tendrá 2 minutos para cuestionar a su oponente y este deberá responder. Esta dinámica se repetirá cuando sea el turno del equipo contrario. Es el turno de que pase Rodrigo al frente. Gabriela, por favor, pasa al frente. Te recuerdo que tienes 1 minuto y medio para plantar tus argumentos. Cuando te indique, das inicio. Habla de frente. No se propone una reforma electoral por el cambio en sí mismo. Se propone una reforma electoral respondiendo a las legítimas demandas que la sociedad civil le dirige a la clase política en este país. A eso responde la creación del Instituto Nacional Electoral. Se trata de mejorar la imagen pública de los institutos electorales. El Grupo Reforma publicó hace poco, en el 2013, inicios del 2013, una estadística en la que ubicaba las instituciones electorales, particularmente al IFE, justo en el punto medio, 50% de aprobación. Eso, en su universidad y en la mía, está reprobado. Necesitamos destrabar el sistema electoral mexicano. Otra de las cosas que se propone es la autonomía de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Ello reviste una cirugía mayor en el modelo del Estado y particularmente en cuanto a la conformación del sistema político mexicano. Otra de las propuestas es la reelección legislativa. Se trata de profesionalizar el labor legislativo. Ese es el objeto de la reelección legislativa. También el regular las candidaturas independientes y con ello trae consigo pues, abrir las puertas del sistema electoral, abrir las puertas de la política. Decía usted y señalaba bien en la ocasión pasada que se promueve un cambio por sí mismo. Eso es debatible. Leonardo Valdés Zurita citaba en un artículo para la FEPADE que no hay reforma electoral plena, completa. Se necesita modificar. ¿Es cuánto? Tiempo. Muy bien. Tienes 1 minuto para consultar con tu equipo. El discurso de Rodrigo mostró su buena capacidad oratoria, pero trató de meter datos duros, hablando de esto de que, bueno, no es nada más cambio por cambio, no es verdad que las instituciones con las que contamos están bien. Y entonces empezó a decir por qué nuestras instituciones requerían un cambio profundo. Te recuerdo que tienes 2 minutos para plantear tu cuestionamiento. Habla de frente. Decías hace un momento que las reformas electorales no son acabadas. Entonces, ¿cuántas reformas necesitamos en este país para que se consolide el Estado democrático? Las que la sociedad demande. Entonces tenemos que estar reformando a cada momento. Lo único definitivo, en palabras de Pablo Javier Becerra, experto en materia electoral, es la muerte. O dicho por mí, que pierda la selección mexicana. Necesitamos renovar el sistema electoral mexicano.
Tenemos que responder a las demandas legítimas de la ciudadanía. El proceso electoral de 2006, el del 2012, fueron pruebas. Compañero, y pusieron le pido a prueba que no el sistema electoral mexicano. Una reforma política con una reforma electoral. Son dos ámbitos diferentes. Se tocan, sí, pero es diferente. Vamos al ámbito electoral. ¿Quiénes son los principales actores de la materia electoral? Los partidos políticos y las autoridades encargadas de llevar a cabo el proceso. ¿Es correcto? Los ciudadanos pueden participar, pero a través del JDC. Solamente los ciudadanos participan de forma indirecta. Eso sería Entonces, tanto vamos como a limitar centrarnos al papel electoral. Permítame, eso es limitar el papel de los ciudadanos a emitir un voto. Y la democracia es más que votos. Compañero, dígame, ¿quiénes forman los partidos políticos? ¿Quiénes forman los partidos políticos? Ciudadanos. Los ciudadanos. Entonces, si estamos alentando a los partidos políticos, obviamente, de forma indirecta, también a los ciudadanos. Por tanto, los actores principales son los partidos políticos y las autoridades. Es innegable que los partidos políticos actualmente se encuentran sujetos a un desprestigio brutal por políticos pillos y sinvergüenzas. Entonces, que medran de la ciudadanía. ¿A quién beneficia la reforma? ¿A quién necesitamos? A los ciudadanos, naturalmente. Pero si le acabo de explicar que la reforma tiene que ser electoral, no política. Ese es el tema, mire, compañero. Hay una reforma electoral y una reforma política. Eso estamos de acuerdo. Pero el tema aquí es la reforma electoral. Y la reforma política tiene que ver con eso. A ver, defíname usted qué es para usted la reforma electoral, que porque parece que no hemos partido bien de Ya se lo definí y ya le hice la diferencia entre la participación de los partidos políticos y los ciudadanos. Ya le hice la diferencia. Los recursos. Tiempo. Muy bien. Cuando Gabriela lo cuestiona, Gabriela lo hace con una fuerza pues, que logra hasta cierto punto, si no intimidarlo, sí hacerlo sentir incómodo. Llega una parte en donde él cambia su peso de lado, es decir, se incomoda, es evidente que está incómodo con la pregunta que le hicieron e incluso cierra su postura, hace esto, no perdió seguridad, pero se incomodó y finalmente Gaby me parece que logró su objetivo. Es tu turno, por favor, José Luis. Eduardo, pasa al frente. Te recuerdo que tienes 1 minuto y medio para plantear tu argumentación. Habla de frente. Cuando Marco Tulio Cicerón pensaba que el debate estaba perdido por la dificultad de la postura que había que defender, lanzaba entonces al tribunal la pregunta «Cui bono?», ¿a quién beneficia? La pregunta entonces en este debate es ¿a quién beneficia verdaderamente una reforma electoral? Hemos sido testigos ya de distintas reformas desde el 77 que al único actor que beneficia es al sistema de partidos, a los partidos mismos. La reforma del 2006 consiguió más tiempos y más baratos, pero no para los ciudadanos, sino para el sistema partidocrático en el que estamos sumergidos. Las reformas electorales sirven para legitimar un sistema ofuscado. Y es entonces que dejamos a un lado las impunidades de los actores políticos y pensamos que reformar, una falacia ad novitatem, que un cambio por sí mismo va a ser un cambio benéfico para la nación. Es aquí la gran falacia, señoras y señores. Ustedes mencionaban del Instituto Nacional de Elecciones. Pensar que por arte de magia al momento de homologar los comicios locales con los comicios a nivel federal, vamos a reducir los costos cuando sabemos que el IFE gasta muchísimo más de manera porcentual en las elecciones que organiza que lo que elaboran todos los institutos locales sumados de manera conjunta. Sabemos también que la corrupción que tienen los gobernadores para manipular a los institutos locales no se va a acabar con un consejo nacional que pretenda organizar pasando las fronteras del federalismo, de la autonomía. La propuesta de nuestra parte es clara, la ciudadanización de las instituciones y que los actores políticos cumplan con su responsabilidad. Aunque tuvo sus figuras de oratoria y retomar a Cicerón y que si la falacia acá y con todo y sus nombres, no siento que haya planteado claramente un problema en contra. Si uno escuchaba su discurso, no sabía que estaba hablando en contra de reformas electorales. Te recuerdo, tienes 2 minutos para plantear tu interrogatorio, el cual tú vas a contestar. Habla de frente. Estimado compañero, entiendo y me gusta tu punto, pero me gustaría que me comentaras un poquito más acerca de esos cambios políticos y cuál es la diferencia que tú ves entre reforma política y reforma electoral. Porque creo que nosotros estamos hablando de cambios en la reforma electoral que le den la oportunidad a los ciudadanos de vivir la democracia, de entrar al juego democrático, de ser parte, de dejar de ser unos entes exclusos dentro del proceso. Reforma del sistema político. Exacto.
Tiene que ver con la reelección legislativa que ustedes mencionaban, tiene que ver con aumentar o disminuir el número de diputados, la distritación, reforma electoral, tiene que ver con las reglas del juego de los actores políticos, sobre todo los partidos, y cómo estos van a competir para los escaños del poder. ¿Queda claro? Queda clarísimo. Entonces, mayor a mi favor, porque nosotros estamos hablando de la reglamentación, de hacer las reglas del juego, de poder reglamentar también no solamente las candidaturas independientes y las consultas electorales, sino también las segundas vueltas electorales que nos ayudan a dar legitimación a presidentes y gobernadores. Y, por ejemplo, algo que me hace mucho ruido es que hablas acerca de la creación del Instituto Nacional Electoral, que costaría mucho dinero. Pero entonces, compañero, quiero decirte que lo que gastamos ahorita es muchísimo mayor. Claro, yo lo que hice fue un análisis comparativo en cuestión de lo que actualmente cuesta el IFE y de lo que actualmente gastan todos los institutos locales de manera conjunta, en donde vemos que los institutos locales gastan menos que el IFE. No tendría entonces caso pensar que la creación de un instituto nacional va a ser más económico que lo que actualmente tenemos. Por un lado. Ahora, permítame concretarle, la reforma del 77 que ustedes no mencionaron porque nada más tocan temas actuales, realmente no beneficia a la ciudadanía porque vemos que en ese tiempo existían 11 partidos políticos y apenas 55% participó en esa jornada. Entonces vemos que no existe una correlación entre reformas electorales y una mayor participación de la ciudadanía o un beneficio real al ciudadano común. Entonces, bueno, nada más para regresar a la parte económica, si nos remontamos a la última elección, le invito a que revise las estadísticas del Estado de México. El Estado de México, el Instituto Electoral del Estado de México, gastó por lo menos 1,000 millones de pesos más que el Instituto Electoral, perdón, que el Instituto Federal Electoral. Entonces, nos sirve para homologar cosas. Tiempo. Muchas gracias. Eduardo sube con seguridad, sube como siempre con una postura cálida, muy natural, manos visibles, pero la realidad es que Eduardo pierde mucho el tiempo, no logra sintetizar sus preguntas y esto le quita la oportunidad de cuestionar más, de interrogar más. José Luis aterriza la pregunta, comienza a responder con mucha seguridad, pies bien plantados y me parece que Eduardo, más allá de intimidarlo, logra darle espacio como para que él desarrolle más su punto. Vamos a ver qué opina nuestro juez invitado, Rodrigo Morales. Quizás el caso del costo, que ni los que estaban en contra ni los que estaban a favor terminaron de situarnos el problema, ¿no? Sino recogían, pues, cuestiones que están ahí, que se dicen, pero no hubo datos duros demasiado precisos o contundentes, ¿no? Todas se me hacen reformas necesarias para tener un mejor marco político y poder conocer más de los candidatos en las elecciones antes de votar. Que haya una segunda vuelta electoral, porque pues al final esto es una democracia y pues no se debería de implementar volver a votar. Ha estado buenísimo este debate. Ya llegamos a la última parte, al momento de las conclusiones. En esta tercera y última ronda, un integrante de cada equipo hará una exposición a manera de conclusión sobre el tema y no podrán presentar nuevos argumentos, ya que al ser intervenciones finales no habrá refutaciones. La labor de estos oradores es principalmente de síntesis y reconstrucción. Cada uno tiene 2 minutos para convencer al jurado y al público sobre su postura y propuestas. Por favor, pasa aquí al frente, Raúl. Pasa aquí, Carmen. Te recuerdo que tienes 2 minutos para plantear tus conclusiones. Cuando te indique, das inicio. Habla de frente. Pensar que el cambio por el cambio es aquella motivación para que el sistema político se perfeccione es completamente falso, minimalista y peligroso. Una reforma política que no esté acompañada de una reforma electoral no sirve. Una candidatura independiente, una candidatura ciudadana sin reelección legislativa no funciona por la mecánica que tiene nuestro sistema democrático. A lo largo de este debate hemos presentado 5 puntos para considerar que mejoraría nuestro sistema democrático si se incluyeran a través de una reforma electoral que viene a contribuir y a complementar las discusiones de una propuesta de reforma política. Hemos hablado del Instituto Nacional Electoral y de la importancia que generaría para la homologación de procedimientos. La falsedad del argumento económico por la implicación del costo marginal mínimo, dada la estructura existente y los gastos ineficientes que generan, representando a intereses de cada Estado, en vez de poder realmente representar un proceso democrático y transparente. Hemos hablado de cómo una reelección legislativa contribuiría a que haya dinamización dinámica en el sistema democrático y así contribuir a que las candidaturas independientes puedan tener un sistema de premios y castigos para los ciudadanos que quieran competir, pero además para los legisladores, buscando una profesionalización del orden legislativo. Hemos hablado también de la importancia que tiene que la FEPADE tenga un carácter autónomo.
porque el IFE no puede sancionar y contribuir a los partidos al mismo tiempo. Claramente hay un conflicto de intereses que se ha explicado y la solución para conseguirlo se incluye en la reforma electoral. Hemos hablado de todos estos puntos y hemos concluido que la solución para el estancamiento democrático que tenemos, para perfeccionar, no rediseñando las instituciones, sino adaptándolas al momento, atendiendo a los precedentes que se han establecido y buscando siempre el beneficio de la ciudadanía en la democracia, ciudadanía que es el protagonista y no meramente el efecto indirecto a través de partidos, como se señaló. La reforma electoral es necesaria, porque sin reforma electoral, México seguirá estancado democráticamente. Me gustaron mucho las conclusiones, vaya, más allá de las conclusiones, la manera en la que las dio Raúl. Siempre lo vemos con los pies bien separados, uno un poco más adelante del otro, peso balanceado hacia adelante, siempre en una posición de intentarnos convencer y de imponer un poco su opinión. Es tu turno, Carmen. Tienes 2 minutos para plantear tus conclusiones. Gracias. Habla de frente. Podemos decir que es completamente absurdo considerar que implementar una reforma cambiaría completamente el rumbo del país, nada más por eso, por considerarse como una simple reforma. Eso es absurdo, ya que como bien lo refiere Guille Serra en alguno de sus escritos, México se encuentra encrucijado completamente en tema de reformas políticas y la situación está peor aún en tema de reformas electorales, ya que no se necesita cambiar las reglas electorales, sino lo que se necesita es cambiar realmente a las personas y actores responsables de hacer valer las instituciones gubernamentales. Es por eso que las reformas que se han planteado a partir del 2007, tanto en sustancia como en la manera en la que han sido implementadas, dan completamente un rumbo muy distinto al que principalmente se seguía, ya que se puede decir que el rumbo que seguían es completamente muy diferente, pues lo que nada más han hecho es solidificar la homogenización de las élites partidistas tradicionales, con lo que esto implicaría realmente un riesgo para el país, ya que podríamos caer en una partidocracia, lo que implicaría un riesgo muy, muy grande, no solo para el país, para la ciudadanía, y no se podría ejercer completamente la democracia dentro de este país. Es por eso que consideramos necesario e indispensable el implementar reformas que realmente muestren lo que necesita la ciudadanía, no lo que el sistema político puede llegar a hacer, no nada más lo que tiene a su alcance, sino cubrir realmente todas las necesidades de la ciudadanía, escuchar todas las voces para que así se lleve correctamente un ejercicio adecuado de la democracia, el ser escuchadas todas las voces de todos los ciudadanos. Es por esto que el implementar que el INE sea homogenizado, entonces se está atentando contra el federalismo completamente. Muy bien. Carmen, siento de nuevo que no logró concluir, no se tardaba en formular sus ideas, no acababa de redondear cada una de ellas. Creo que en ese sentido Carmen otra vez no concluyó. Pues ya tengo aquí la puntuación que otorgan los jueces a ambos equipos. Este es el último programa de Habla de Frente en su segunda temporada. Y al equipo en contra, conformado por Gaby, de la Universidad Iberoamericana, José Luis, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Carmen, del Instituto Politécnico Nacional, Diana Islas les otorga 43 puntos, María Eugenia Vázquez Laszlo les otorga 33 puntos. Esto les da un subtotal de 76 puntos. ¡Eso! Y al equipo a favor, conformado por Eduardo, del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, Rodrigo, de la UAM Iztapalapa y Raúl del ITAM, Diana Islas les otorga 42 puntos y la autora María Eugenia Vázquez Laszlo les otorga 44 puntos. Esto les da un subtotal de 86 puntos. Estos solo son subtotales. Vamos a ver qué nos comenta el juez invitado, Rodrigo Morales, con respecto al manejo del contenido de ambos equipos, y con ello vamos a tener el veredicto. Ciertamente es muy difícil, digamos, encabezar una oposición a las reformas, y sin embargo me parece que sí consiguieron situar 2 o 3 argumentos interesantes. Sin embargo, uno de sus argumentos fuertes era que las reformas terminaban, digamos, privilegiando
la partidocracia, entonces habría que hacer una reforma, si eso es lo que finalmente ocurre. En el caso del equipo a favor, me parece que eligieron 5 temas que no terminaron de desarrollarlos de la misma manera. Me parece que nunca terminaron de decirnos por qué la autonomía de FEPADE era importante, pero en general creo que más allá de ese asunto, los temas los tenían bien trabajados. Tenemos a 2 invitados de lujo. Nos acompaña el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Alejandro Luna Ramos, y lo acompaña el magistrado Salvador Nava Gómez. Buenas tardes a todos. Por favor, magistrado. Un gusto. Muchas gracias. Gracias. Primero que nada, muchas felicidades a todos. Estoy plenamente consciente del esfuerzo que han llevado a efecto después de 12 programas continuos de estos debates entre la juventud mexicana. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está muy interesado en este tipo de eventos porque ustedes son la voz viva y más fresca de nuestro país. Necesitamos mucho de su labor, de su pensamiento, de su manera de sentir las cosas y de su entrega a los problemas sociales, políticos y económicos de nuestro país. Y el tribunal siempre hará el enorme esfuerzo, como este tipo de programas, para que la juventud tenga una voz firme, que haga uso de su libertad de expresión y que debata libre y espontáneamente. Esto es lo que quiere el tribunal, la libertad de expresión y la voz de la juventud mexicana. Muchas gracias por su participación. Pues felicitarlos por el esfuerzo a todos, recordarles que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así con ese nombre tan largo, es el guardián de la democracia mexicana. Y la democracia no solo se limita a votar, a contar los votos y decir quién ganó, sino a potenciar los derechos político-electorales de los ciudadanos. La democracia se hace con los ciudadanos y entre más interesados y comprometidos estén los ciudadanos, mejor será la democracia. Sabemos también que sin ustedes, sin los jóvenes comprometidos, estudiantes preparándose en las mejores universidades, como las que son aquellas a las que pertenecen, es como podemos llevar a mejor puerto nuestra democracia. Enhorabuena, presidente, felicidades por tu liderazgo, por impulsar estos programas y que siga ganando el mejor. Muchísimas felicidades. Ya tenemos aquí la puntuación que ha otorgado el juez invitado, Rodrigo Morales. Al equipo en contra otorgó 7 puntos. Esto da un total de 83 puntos. Y al equipo a favor otorgó 8 puntos. Esto les da un total de 94 puntos. Tenemos equipo ganador. Pues ayer en la noche, antes de venir aquí, tuvimos una plática interesante e intensa acerca de los argumentos, de las bases, de la doctrina en la que nos íbamos a basar. Y pues creo que fue muy, muy bueno el resultado que tuvimos, ¿no? Conocí muchas cosas sobre el arte del debate. Yo soy un novato en la debatología, pero me sirvió mucho, me sirvió para foguearme. Algo muy afortunado es que dado que somos de distintas disciplinas, ciencia política, economía y derecho, y con distintos enfoques de distintas universidades, la propuesta con la que vinimos a presentarnos pudo sacar lo mejor de estos 3 mundos, los 3 distintos enfoques, pero para ello se requería que cada uno de nosotros estuviera dispuesto a estar en un ejercicio de aprendizaje. Me gustó mucho. La realidad es que vimos gente mucho más preparada, gente que ya sabía lo que venía y no dejaron ver tanto sus nervios. Fue un debate interesante porque los integrantes de los 2 equipos experimentaron nuevas posiciones que no habían tenido y se descubrieron nuevas cualidades. Debo agradecer la oportunidad de participar en un programa de esta naturaleza. Me llevé una sorpresa francamente agradable. Creo que los 2 equipos tuvieron una muy buena preparación de sus temas. Muchas felicidades. Felicidades, chicos. Muchas gracias. Esperemos que sigan habiendo más espacios como este tan importantes. Les quiero decir también que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a otorgar diplomados como premio al equipo ganador. Ha sido un honor convivir con todos ustedes y así termina este último programa de esta segunda temporada de Habla de Frente. Muchas gracias, nos vemos pronto.
Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.